Y déjenme ver qué más falta. Ok, a ver. Listo, pues se supone que ya está la transmisión por Facebook Live. Vamos a, pues también vamos a esperar a que se vayan sumando. Buenas tardes, pues después de este lapso, ¿no?, que tuvimos donde se interrumpió el seminario para tener esta última sesión. Estamos aquí de regreso para continuar y para concluir con este primer ciclo del primer seminario de antropología de la música y otras expresiones sonoras. El día de hoy no estamos transmitiendo por la página de la NACDC, sino que estamos transmitiendo justamente por la fanpage del seminario. Aún así, bueno, me gustaría agradecer a la página, ¿no? A Blanca y a Carlos Dávila, que se encargan de administrar la página de la NACDC, por habernos facilitado el espacio, ¿no? Y evidentemente, pues el público, los seguidores que tienen. No quería dejar de transmitir por Facebook Live para que la sesión quede ahí registrada en Facebook. Y eh, pues miren, hay un tema, ¿no? Bueno, hay dos temas que me interesaría platicar quizás hacia el final de la sesión. La verdad es que yo me voy muy contento, ¿no? Con esto que se logró, que prácticamente pues salió por la insistencia de personas que me contactaron a través de correo electrónico. Oye, el seminario, porque en ese momento yo estaba promoviendo una materia ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y la gente me empezó a preguntar si estaba la posibilidad de que se sumaran externos, etcétera, y fue así como se originó este seminario. Pero la verdad es que yo me voy muy contento, ¿no? Pues de la comunidad que logramos reunir. Lo que les quisiera plantear hacia el final de la reunión es, pues que en algún momento de enero, de febrero nos reunamos para pensar cómo le podríamos dar continuidad a esto a esta primer semillita, ¿no? Que está quedando aquí, ¿no? Y continuidad en términos de algún evento, ¿no? De algún coloquio, de algún congreso, de alguna publicación, ¿no? Incluso, pues como había planteado en algún momento Joringel, cómo podemos ir pensando para llevar estas discusiones afuera de la academia, ¿no? Cómo nos podemos vincular cómo nos podemos vincular con nuestras comunidades, cómo podemos volver esta antropología que para mí ya es un tipo de praxis, ¿no? Estar aquí comentando, reunirnos, que de alguna u otra manera esto se traduzca en nuestros proyectos de investigación, me parece que ya es un tipo de praxis, pero me parece pues que hay una inquietud muy válida de cómo podemos llevar lo que hemos estado discutiendo aquí a nuestras comunidades, a nuestros entornos inmediatos. Entonces, pensando en que estas 7 sesiones que hemos estado discutiendo, pues pueden constituir justamente una semilla, ¿no? Para otro tipo de acciones. Es algo que me gustaría que discutiéramos hacia el final de la sesión. Y bueno, ver el tema de las constancias que están pendientes, ¿no? Eso yo ya lo había acordado pues tanto con Carlos Dávila de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como con ustedes, ¿no? El hecho de que las personas que asistieran de manera continua tuvieran pues la constancia correspondiente, ¿no? Que les acredite como participantes de este seminario. E insistiría en que vayamos pensando en maneras de llevar más allá, ¿no? De estas 7 sesiones, esto que está ocurriendo, esta pequeña comunidad de investigadoras y de investigadores, pues que estamos dispersos y dispersas en distintos países de América Latina, para ir un paso más allá de lo que nosotros hemos estado planteando aquí en el seminario,
Y me parece que ese paso va en el sentido de desarrollar una antropología de la música desde América Latina. Y no estoy sugiriendo que no hay gente en América Latina que haya hecho esfuerzos muy valiosos, aquí los hemos comentado en algún momento, ¿no? Sebastián, por ejemplo, pues nos ha traído noticias de lo que ocurre allá en Argentina. Nosotros, Roberto, ¿no? María, yo hemos platicado de algunas investigaciones aquí del panorama en México. eh, y creo que el paso siguiente, ¿no? La consecuencia lógica de esto, pues es que empecemos a pensar en el desarrollo de una antropología de la música latinoamericana, ¿no? Que es algo, bueno, que ya ocurre en otros campos, en otros dominios. Y bueno, pues antes de ver como esos pormenores, ¿no? Con más como pues que tendrían que ver con la gestión, yo pensé cómo le hacemos para cerrar esta discusión a lo largo de estos 2 meses aproximadamente de octubre, bueno, 3 meses aproximadamente, en donde nos reuníamos quincenalmente para discutir pues algunos autores clásicos del campo de la antropología de la música, pero no solamente de la antropología de la música, sino de otros campos, ¿no? Como el propio Leonard Meyer, que está más del lado de la composición. Y originalmente yo había pensado que cerráramos con un texto muy bonito, ¿no? Y que además pues nos proporciona como una visión muy contemporánea de lo que se está trabajando el día de hoy, que es un texto de Timothy Rice que se llama May It Fill Your Soul, que es un texto de la década de los 90. Y bueno, con lo que ocurrió con Roberto y después como fuimos situando los autores en un eje temporal, me parece que la obra de Attali pues presenta como más afinidad con los debates que nosotros hemos estado siguiendo a lo largo de la década de los 70, ¿no? Es algo de lo cual yo me di cuenta en realidad a partir de la exposición, pero después de ver a los distintos autores situados en un eje temporal, me di cuenta que nuestra discusión se había centrado fundamentalmente en la década de los 70 y tocaba una parte de los 80. Y me parece que ahí Attali desempeña un papel fundamental, quizá de manera retrospectiva. La verdad es que yo no me he dado a la tarea de ver cómo recibieron los coetáneos de Attali este texto de Ruidos, ¿no? Que además Regina nos hizo el favor de compartir íntegro ahí a través del correo electrónico, ¿no? Gracias, Regina. Eh, pero creo que hace mucho sentido cerrar con este texto de Attali, que no es un texto propiamente antropológico, pero que tampoco es un texto histórico, que no es un texto de un antropólogo ni de un etnomusicólogo, pero en una medida muy importante, así como Attali plantea que la música tiene un carácter profético, pues parece que el propio Attali tiene voz de profeta en el sentido de que él anticipó en su libro muchos de los debates que se están discutiendo el día de hoy, que tienen que ver con el ruido, que tienen que ver con el silencio, que tienen que ver con el desarrollo de una antropología del sonido, toda pues la importancia que le atribuimos a conceptos tales como acustemología, por ejemplo, paisaje sonoro. Y Attali en una medida muy importante va anticipando, ¿no? En este texto que yo les pedí que revisaran para el día de hoy, ¿no? Para tener la base para nuestra discusión, me parece que en una medida muy importante anticipa todos los debates que se están dando el día de hoy, ¿no? En los espacios académicos, en los espacios artísticos, fundamentalmente. Entonces, por eso es que yo dije, bueno, dejemos para un segundo ciclo, para un tercer ciclo a Timothy Rice, que lo tendremos que revisar evidentemente, y cerremos con Attali, pensando precisamente en un punto en donde se pueden engarzar varios de los debates que tienen que ver con Alan Merriam, con Anthony Seger, con Steven Feld, con Leonard Meyer,
Me parece que era una muy buena manera, que es una muy buena manera de concluir este primer ciclo de charlas que hemos tenido, que además lo digo, ¿no? Desde ahora no apuntan a ser más que pues una interpretación de las obras de estos distintos autores, y yo esperaría que en alguna medida estos textos que nosotros revisáramos les sembraran ahí como la espinita, ¿no? Les dejara la espinita y digan, ah, ok, voy a leer completo a Talí, voy a leer completo a Feld. Afortunadamente, pues tenemos ahí varios textos completos, entonces, sí, siempre sin la intención de brindar una perspectiva, ¿no? Global de los autores. Aquí planteamos algunos debates centrales siempre con la intención de ver qué tienen que ofrecernos estos autores para una aproximación antropológica a las prácticas musicales. Nada más, ¿no? Yo no esperaría nada más de este seminario. Y bueno, pues concluyamos. Y titulé a la charla del día de hoy Música, Ruido y Epistemología en la obra de Jacques Attali, ¿no? Le hubiera podido poner ruidos, ¿no? En el nombre del texto, porque de repente parece, cuando decimos la obra de Jacques Attali, parece que Attali hubiera escrito un montón de libros en donde se detuviera a considerar de manera seria el problema de la música, y la verdad es que no es así, ¿no? O sea, está ruidos, yo conozco ruidos fundamentalmente, es lo que se conoce del autor, es lo que se discute en en la academia del autor, pero creo que tiene una serie de intuiciones muy lúcidas y un conjunto de problemas que él va a definir pues en los distintos apartados que componen este libro, que nos invitan a reflexionar antropológicamente sobre la música, sobre el ruido, sobre el sonido, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que se titula así, y además creo que estos son tres de los problemas centrales que nosotros podemos encontrar en ruidos, además de muchos otros, además de los que ustedes hayan podido identificar. A mí me parece que son tres problemas que podemos discutir a partir de la obra de Attali, ¿no? La música, el ruido y la epistemología. Volviendo un poquito a los planteamientos del propio Steven Feld y de Anthony Seeger. Ahora, eh, pretendo que sea una sesión quizá un poquito más breve que las demás, entendiendo que el día de hoy pues estamos arrancando también un poco más tarde y que, bueno, veía en el chat que en Argentina ya son las 9, entonces pues también para que esto no termine a las 11 de la noche allá en Argentina, por lo menos espero hacer una sesión un poquito más breve y donde tenemos estas preguntas, ¿no? Que están orientando la discusión del día de hoy. ¿Cuáles son los problemas centrales planteados en Ruidos, ensayo sobre la economía política de la música, escrito por Jacques Attali? Y aquí insisto, son los problemas que yo he logrado identificar en la relación que he tenido con este autor, ¿no? Desde hace más de 5 años. La verdad es que Ruidos es un texto que siempre nos invita a leerlo y a releerlo, y cada que uno lee, pues encuentra uno ahí como cosas distintas, y yo pensaría que desde la trinchera de cada uno de ustedes, desde sus formaciones, desde sus disciplinas, encontrarán otro tipo de problemáticas que probablemente yo no voy a presentar. Insisto, no aspiro a presentar una visión totalizadora del autor. ¿Qué nos aporta Ruidos en el sentido de la conceptualización antropológica de las prácticas musicales? Que ese ha sido el eje de todo este seminario, ¿no? ¿Qué nos pueden aportar los distintos textos para problematizar antropológicamente una práctica musical? Y finalmente, ¿qué aporta Ruidos para la conceptualización antropológica de otros problemas sonoros? Que creo que esa es una de las grandes virtudes del texto, ¿no? Attali nos invita a reflexionar no solamente sobre la música. Cuando él introduce el concepto de ruidos, pues nos va a recordar a los antropólogos, antropólogas, etnomusicólogos, etnomusicólogas y demás especialistas, demás estudiosos y estudiosas de las prácticas musicales, que hay otros dominios sonoros
que son fundamentales para entender la cultura y que si queremos entender a la cultura deberíamos voltear a ver, pero más allá de ver, ¿no? Deberíamos tratar de escuchar esas otras sonoridades. Entonces, teniendo en cuenta estas tres preguntas, yo les planteo para el día de hoy tres objetivos que son muy ambiciosos, pero no espero que los alcancemos a desarrollar totalmente. Quizá iré señalando algunas cosas que tienen que ver con cada uno de los objetivos. Y bueno, cada quien trate ahí de ir sacando sus propias conclusiones. En primer lugar, creo que el mismo título, ¿no? Del libro Ensayo sobre la economía política de la música nos invita a reflexionar justamente sobre la relación entre economía, poder y música, ¿no? Entre cuáles son las relaciones de la música con las distintas maneras de organizar la producción, que ese es uno de los planteamientos fuertes del texto de Attali. En segundo lugar, discutir los aportes de ruidos para el estudio antropológico de las prácticas musicales, yendo un poco más allá del planteamiento del autor, que es una preocupación muy específica en donde está vinculando economía con música, ver qué más tiene que ofrecernos este autor para pensar prácticas musicales, nuestros propios problemas de investigación. Y una cosa que a mí me gusta mucho de la obra de Attali, cómo podemos analizar su propuesta del ruido y si podemos analizar su propuesta del ruido como un modelo para explicar las transformaciones en los estilos musicales en particular y la cultura en general. Es decir, si la conceptualización que Attali propone del ruido nos permite ir pensando de qué manera se transforma la música, y si se fijan, no estoy hablando de evolución, estoy hablando de transformación de las prácticas musicales, pero en qué medida este mismo modelo del ruido como un código que de repente aparece y que va a agredir a los códigos hegemónicos, a las maneras de hacer instituidas, a los géneros, a los géneros populares, de qué manera estos ruidos inducen el cambio y la transformación al interior de una cultura. De tal suerte que parece que Attali nos coloca no solamente frente a una manera de entender los cambios en la historia de la música en Europa fundamentalmente, pero también parecería que nos está colocando frente a una cierta manera de entender las transformaciones y los cambios en la cultura. Esos serían entonces los tres objetivos de investigación. Aquí vienen algunos datos biográficos de Jacques Attali. Pues como muchos franceses, ¿no? En determinados momentos de la historia de Francia aparecen estos individuos como Attali, que nace en 1943, que tienen la capacidad de escribir de una diversidad de temas, ¿no? Attali, pues propiamente es ingeniero y economista, y en algún momento, por ahí en 1977, se le ocurre publicar este texto de Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música, que yo siempre he pensado que no debe ser interpretado como una historia de la música, ¿no? Quien se acerca a Ruidos tratando de encontrar periodos, tratando de encontrar autores, tratando de encontrar obras, se va a llevar una gran desilusión, porque Ruidos no es eso. Y en el mejor de los casos, si Ruidos es un texto historiográfico, que yo creo que no lo es, lo que podremos encontrar en Ruidos es una cierta manera de entender las transformaciones de las sociedades occidentales pensadas a través de la música. Si nos empeñamos en ver a Ruidos como una suerte de historiografía, ¿no? Ya sea de Occidente o de la música, que yo creo que en realidad la cosa no va por ahí, pero bueno. Y algo que me parece importante, ¿no? Un ejercicio que me parece importante
Y esta es la razón por la cual estamos terminando con ruidos y no con la obra de Timothy Rice, que también tiene mucho que decirnos para el estudio antropológico de las prácticas musicales, es que ruidos se inscribe en todo este debate que nosotros hemos venido siguiendo en la década de los 70, ¿no? Está después de la antropología de la música de Alan Merriam del 64, está después de la antropología del sonido de Steven Feld de 1976 y en 1977 es que se publica Ruidos de Jacques Attali. Y bueno, unos años después se publica este texto de Huay Suya Singh de Anthony Seeger, en donde nos va a proponer su conceptualización de la antropología musical. Ruidos está justamente tiene una posición ahí intermedia en todos estos debates, hay que decirlo. Cuando ustedes revisan a Feld, cuando ustedes revisan a Seeger, cuando ustedes leen a Merriam, ¿no? Ellos no citan a Attali. Parecería, por lo tanto, que no es un referente intelectual muy importante para el desarrollo de las investigaciones antropológicas y etnomusicológicas de la década de los 70, pero Ruidos es un referente muy importante para lo que ocurre hoy en el campo de los estudios de la antropología del sonido, ¿no? De la antropología de los sentidos, de la antropología de la música y de la propia, de lo que Arturo Chamorro, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara denomina como la nueva etnomusicología. Entonces, tiene ahí un lugar muy importante y también por ahí retomé una imagen del texto de The Soundscape de Raymond Murray Schafer, porque también nos va a ayudar un poquito para poner de relevancia alguna de las virtudes de este texto, ¿no? Entonces, ahí está la ubicación de Attali y esta es la razón por la cual nosotros estamos cerrando el día de hoy con este autor, insistiendo en que va a redondear y recapitular muchos de los debates que nosotros hemos venido siguiendo en estas 6 sesiones previas. Ok, ahora, cuando hablamos del problema central de ruidos, que yo no me voy a detener mucho en eso, ¿no? Para ello necesitaríamos leer completo el libro. Yo les pedí que ustedes revisaran el capítulo número 1, en donde él hace un conjunto de apuestas epistemológicas muy interesantes que en un momento vamos a recuperar, pero para no soslayar, para no pasar por alto la problemática central que tiene en mente Attali. Creo que hay dos grandes problemáticas centrales en ruidos, ¿no? Y de hecho Attali pues encara este desarrollo de la música en Europa desde dos perspectivas. Entonces, en primer lugar, Attali piensa el desarrollo de la música como una sucesión de órdenes, es decir, de relaciones entre la economía, el poder y la música. Esto no quiere decir para nada que la música siempre ha estado vinculada a la esfera monetaria, ¿no? De hecho, Attali no deja de señalarnos en varias partes de su libro que la música es una serie de simulacro, ¿no? Que va a sustituir al sacrificio en las sociedades tradicionales. Pero sí se va dando un giro, históricamente, sí se va dando un giro en donde el día de hoy la música se encuentra plenamente inserta en el campo de la economía, ¿no? Y quizá la gran tragedia, y en este sentido hay como un cierto romanticismo con respecto a lo que ocurría en el siglo XIX, por ejemplo. La gran tragedia de la música el día de hoy es que se produce en masa, ¿no? Que se empaqueta para ser vendida por un público que en realidad pues, no tiene como mucho interés en escuchar. Y bueno, en esta sucesión de órdenes, y yo estoy poniendo ahí una flecha para representar una dimensión diacrónica, pero tampoco hay que creer, ¿no? Que son momentos de la historia,
sino formas en las que el poder, la economía y la música se están relacionando. Y nos dice, bueno, tenemos tres grandes usos de la música que él titula así como hacer olvidar, hacer creer y hacer callar. Y en cada uno de estos nosotros nos vamos a encontrar con una cierta estrategia política, ¿no? Para lograr, pues, en el caso de la música en las sociedades tradicionales, ¿no? La música se utiliza con un carácter ritual fundamentalmente para hacer olvidar la violencia que precede a la instauración como de ciertos rituales, de ciertas ceremonias. Posteriormente, y ahí ya estaríamos hablando más como del siglo XV hacia el siglo XVIII aproximadamente, antes de que exista el músico ya como una profesión, la música sirve fundamentalmente para que las personas otorguemos legitimidad a los valores y las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad, ¿no? Entonces, la música fundamentalmente contribuye al ejercicio del poder a través del orden y a través de la estabilidad. Y finalmente, en el siglo XX, lo que nos encontraríamos es que la música se produce fundamentalmente para que las personas estemos calladas, estemos escuchando, como propone Hildegard Westerkamp, por ejemplo, ¿no? A propósito de esta música ambiental en los centros comerciales, en los centros de trabajo, que estaría encaminada a inhibir la producción de sonoridades y que más bien nos volvería escuchas pasivos de lo que ocurre en el entorno. Entonces, podemos ir observando en esta propuesta que hace Attali la articulación que se va dando entre la música, la economía y evidentemente el poder, que creo que esa es una de las grandes virtudes del texto de Attali también, ¿no? Recordarnos, porque parece que eso se le olvida a Michel Foucault cuando está teorizando todo lo de la biopolítica, lo del disciplinamiento y lo del poder, recordarnos, y Attali nunca deja de señalarlo, que el ejercicio del poder depende estrechamente del control de los sonidos y del control de la escucha. Y esa sería como la primer perspectiva, ¿no? Estos tres usos distintos que hay de la música. Y por otro lado, nos dice Attali, pensando en términos de cómo circula la música en las sociedades, ¿no? De cómo los creadores hacen llegar la música a los escuchas, a los públicos, podemos pensar también la historia de la música en Occidente como la existencia de cuatro grandes redes de difusión. ¿Y qué hacen estas redes de difusión? Pues ponen en contacto espacios de producción de la música a los intérpretes, a los creadores, con las personas, con los públicos o con los escuchas de música. Y en ese sentido, entonces, distingue una red sacrificial que sería propia nuevamente de las sociedades tradicionales, en donde la música estaría estrechamente vinculada con el ritual, un poco como propone Christoph Small a propósito de esta categoría del musicar. Posteriormente, ¿no? Una red de circulación en donde la música se produce para ser representada fundamentalmente en un formato escénico, en un teatro, ¿no? La música ya no está inserta en el contexto del ritual, sino que está hecha fundamentalmente pues, para ser escuchada. Y algo interesante es que en esta red, en particular en la red de la representación, la música funciona como una forma de socialidad. La música construye relaciones entre las personas que van a los espacios a escuchar música. Más hacia el siglo XX, tenemos una tercera red de distribución de la música que Attali denomina como repetición, que va a aparecer fundamentalmente cuando se van a desarrollar ciertas tecnologías que permiten el almacenamiento, la preservación de la música. Entonces, ya no es necesario que yo vaya a la sala de conciertos, que yo vaya al teatro a escuchar ópera, por ejemplo, sino que simplemente puedo tener un fonógrafo en mi casa, reproducir la obra musical, y eso de alguna manera va a desgarrar
la forma de socialidad que se había establecido durante la representación. Aquí dice Attali en la repetición, lo que ocurre es que las personas consumen música de manera individual, ¿no? Aislados en sus casas, está esta relación individualizada con el producto. Ya no estamos frente a una situación en donde hay personas haciendo música, sino que tenemos un soporte, puede ser el disco, puede ser el CD, puede ser el archivo de MP3, y nosotros nos sentamos ahí en la soledad de nuestra casa, pues a escuchar una canción. Y finalmente, la composición, que ahí Attali no es muy claro si es la red que está por venir, si es la red que va a superar a este momento de la economía capitalista. Cuando uno lo lee y por los ejemplos que va poniendo, cuando habla de Beethoven, cuando habla del periodo del romanticismo, parecería que el periodo que la red de la composición está ubicada por allá del siglo XIX, en donde los músicos, y aquí está pues formula un planteamiento muy parecido a toda la crítica que hace Adorno a la música popular. En la red de la composición, el músico simplemente se sienta a componer por el puro placer de componer. No está pensando en la representación de la música, no está pensando en el teatro, no está pensando ni siquiera en los músicos, no está pensando en los consumidores aislados en sus casas, sino que está pensando en músicos que simplemente disfrutan el acto de componer y componen por el disfrute que les proporciona la actividad musical. Entonces, eso es lo que nos va proponiendo Attali, ¿no? En términos como de la hipótesis central, de la hipótesis fuerte de ruidos. Y de hecho, pues en los distintos capítulos ustedes van encontrando elementos que nos permiten ir caracterizando tanto esta sucesión de órdenes como estas 4 redes de difusión de la música. Pero yo insistiría, ¿no?, en que no pensemos a ruidos como un texto histórico, no es un texto histórico, y esta segunda viñeta lo dice de manera muy clara, ¿no? ¿Qué hace Attali en Ruidos? Presentarnos una sucesión de órdenes, y ahí lo estoy citando a él, una estructura de interferencias y de dependencias entre la sociedad y la música. Es decir, Attali en realidad lo que está tratando de hacer es de qué manera a lo largo de la historia se han articulado economía, poder y música. Y eso es entonces con respecto a la hipótesis central del texto, ¿no? Y recuperé esta cita de Attali que me parece que va mucho en este sentido. Dice el autor: la música se inscribe entre el ruido y el silencio, en el espacio de la codificación social que revela. Cada código musical hunde sus raíces en las ideologías y las tecnologías de una época, al mismo tiempo que las produce, y ahora vamos a volver sobre este planteamiento que es muy interesante. Desearía aquí seguir la economía política de la música como una sucesión de órdenes inestables y cambiantes. Y bueno, insistiría, eso es lo que él nos va presentando. Y con respecto a la apuesta central del texto, a la columna vertebral del texto, ahí está. Yo no me detendría más en eso para poder ir avanzando. Y en términos, ¿no?, de nuestro quehacer, de nuestro quehacer como personas que queremos estudiar antropológicamente una práctica musical, creo que en realidad pues, Attali tiene muchas cosas que ofrecernos. Yo les presento las que a mí me han servido, las que yo he podido encontrar. Yo esperaría que a cada quien el texto les sugiera cosas distintas. Entonces, yo identifico como 3 grandes cosas que él nos ofrece para pensar antropológicamente la música.
un problema de orden epistemológico que ahorita vamos a discutir, ¿no? Un problema propiamente antropológico que tiene que ver con cómo pensamos antropológicamente al ruido y finalmente cómo utilizamos al propio ruido como un elemento para pensar la dinámica de la cultura. Serían esos tres grandes problemas que yo logro identificar en el texto de Attali. El primero que podemos ver en esta lámina es un problema de orden epistemológico y está muy trabajado en el capítulo 1 que ustedes leyeron, ¿no? Creo que un gran cambio y en ese sentido, por eso digo que era como profético, ¿no? De lo que iba a ocurrir en el campo de la antropología del sonido, en el desarrollo de la antropología de los sentidos, de la nueva etnomusicología. Creo que Attali es muy claro con respecto a que tenemos que pensar al sonido y la escucha fundamentalmente como herramientas epistemológicas. Es decir, sí, la antropología de la música, la etnomusicología, la sociología habían tomado a la música como un objeto del pensamiento. Pero Attali, y en ese, bueno, ahorita vemos la segunda viñeta, lo que nos va a proponer es que en realidad, si nosotros queremos comprender a una sociedad, tenemos que aprender a escuchar a esa sociedad. Tenemos que aprender a escuchar los sonidos que produce. Evidentemente, si hay producción de cierto tipo de sonoridades y si hay poder, habrá censura. También tenemos que pensar el tipo de sonidos que se prohíben. Tenemos que pensar las redes que se utilizan para la circulación social de todos esos sonidos. Entonces, aquí hay un cambio epistemológico muy importante porque Attali nos invita directamente a pensar a la música como una herramienta epistemológica y yo no quería dejar de señalar ahí el paralelismo con un autor que nosotros ya habíamos revisado, que es Anthony Seeger, ¿no? Anthony Seeger critica a Merriam porque dice, bueno, Merriam está tratando de utilizar todo el repertorio conceptual y metodológico de la antropología sin pensar qué es lo que la propia música nos puede dar para pensar antropológicamente a la sociedad, ¿no? En ese sentido, Seeger nos planteaba, por ejemplo, que nos aproximáramos al estudio de la sociedad desde la categoría del performance musical, y Attali está haciendo algo muy parecido. Attali nos está diciendo, animémonos a pensar y a teorizar las sociedades contemporáneas a partir de los sonidos que producen. Esto nos llevaría a un segundo punto que ya discutimos con Roberto, que ya discutimos con Anthony Seeger. La crítica, evidentemente, pues al oculocentrismo y al logocentrismo europeos, ¿no? La idea del conocimiento se tiene que construir fundamentalmente a partir de la razón, la idea de que el conocimiento se construye a partir de la vista y de que los productos de la antropología, de la etnomusicología, tienen que ser fundamentalmente productos escritos. Creo que hay una invitación en Attali para que nosotros redefinamos y ahí está mal escrito, para que nosotros redefinamos el dispositivo etnográfico centrado en la observación e incorporemos otras dimensiones sensoriales, tanto en el proceso mismo de la investigación en campo, que nosotros no solo veamos a la cultura, sino que la escuchemos, la palpemos, incluso intentemos saborear a la cultura, intentemos olerla, es decir, que incorporemos todas estas otras dimensiones sensoriales al trabajo etnográfico. Y yo diría también pensar en qué otro tipo de, qué otro, qué, qué otro tipo de etnografías podemos pensar más allá de la etnografía escrita, ¿no? Más allá del trabajo escritural que ha sido inherente a la antropología a lo largo de su desarrollo. ¿Qué otro tipo de documentos no escritos podemos generar? Quizá una grabación, por ejemplo, quizá un video, fotografías,
transcripciones, o si, como comentábamos con Roberto, deberíamos pensar en etnografías que tienen una multiplicidad de soportes, que tienen un soporte escrito, que tienen un soporte visual, que tienen un soporte sonoro, etcétera. Eso es entonces con relación al, ¿cómo se llama? Con relación al problema epistemológico que yo logro ubicar ahí en Nathalie. Otra cosa importante es evidentemente la necesidad de problematizar antropológicamente el ruido. Y ahorita vamos a hablar un poquito de Raymond Murray Schafer. A mí algo que siempre me ha parecido muy interesante es que por el lugar en el que ubica a Thalía el ruido dentro de la dinámica de la cultura, Atali, en primer lugar, nos invita a pensar el ruido como un elemento que dinamiza la producción de la cultura, ¿no? Y ahora vamos a criticar como este modelo lineal de la comunicación en donde pensamos al ruido como un tipo de distorsión que va a desfigurar, ¿no?, un mensaje. En realidad, para Atali, el ruido tiene un potencial semiótico en el sentido de que a partir del ruido se pueden producir nuevas significaciones, por un lado. Y por otro lado, creo que también hay una apuesta muy fuerte en el texto de Atali a pensar al ruido en su dimensión relacional. Cuando uno dice ruido, ¿no?, diríamos, bueno, ¿ruidoso para quién? ¿Quién dice que una sonoridad es ruidosa? ¿No? Yo recuerdo que cada generación de jóvenes y las músicas que le gustan, pues siempre han tenido que lidiar, ¿no?, con el adultocentrismo y con las acusaciones de que tu música es ruidosa. Entonces, en los 50 el rock era ruidoso, ¿no? En la década de los 80 y de los 90 el hip hop era ruidoso, en los 70 el punk era ruidoso, a finales de los 90 y principios de los 2000 el reggaetón era ruidoso, el danzón. Así es la historia de la música popular en América, ¿no? Y las músicas afroamericanas siempre han estado sometidas a estas acusaciones de ser ruidosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a encarar el problema del ruido desde esa perspectiva, nos damos cuenta que el ruido es fundamentalmente una relación que evidentemente encarna ciertas maneras de ejercer y de distribuir el poder. Quienes dicen que alguien es, que algo es ruidoso, ¿desde qué discursos? Evidentemente, porque aquí también nos vamos a encontrar de repente a compositores como el propio Raymond Murray Schafer, que empiezan a trabajar en el sentido de este rollo, ¿no? ¿Cómo le llamaba él? Del diseño acústico, para vivir en entornos que acústicamente sean más amigables, ¿no? Y para desincentivar la producción de ciertos ruidos. Y ahí uno se empieza a preguntar, bueno, Murray Schafer, ¿y quién va a decidir qué ruidos son los que tendrían que desaparecer o se tendrían que preservar? A ver, permítanme, por aquí hay un mensajito. Ok, Yoringel. Sí, justamente, Yoringel, lo que comentas ahí en el chat, es que más que encontrara en Nathalie el concepto de ruido, permítanme tantito. Sí, más que proponernos bueno, que sí hay una definición del ruido en el texto de Atali Yoringel. Creo que la invitación de Atali es a pensar el carácter relacional del ruido. Y cómo cuando hablamos del ruido siempre va a haber una relación de poder, ¿no? De personas que tienen la capacidad para censurar, por ejemplo, que definen que un sonido es ruidoso, que un sonido es desagradable, que un sonido está desafinado, ¿no? Y pues un conjunto de personas que se encuentran al margen
pero que yo creo que en el camino pues también van construyendo como agencia y van desarrollando la capacidad de defender, ¿no? Y de defender sus sonidos. Entonces, creo que esa es la invitación precisamente a que nosotros pensemos que cuando se habla de ruido, tenemos que pensar en un conjunto de actores que están en un campo y que están luchando por construir ciertas definiciones de qué es ruidoso y qué no es ruidoso. Y bueno, además de la problematización antropológica del ruido, de pensar al ruido en su carácter relacional, creo que también estamos frente a un modelo que nos permite explicar los cambios culturales en las sociedades contemporáneas. Ahora, déjenme ver. Ya jalándonos más hacia esta parte, ¿no? De qué tiene que ofrecernos Attali para entender a partir de la dinámica del ruido. Porque insisto que ahí hay una dinámica de cómo va cambiando la cultura. Podríamos empezar con el siguiente recurso, ¿no? Para entender la propuesta de Attali y para ver qué podemos sacar a partir de lo que él hace, ¿no? Podríamos contrastar estas dos maneras de entender el ruido que tenemos a lo largo del siglo XX, un modelo que es el modelo de Shannon y de Weaver, que vendría por allá de la década de los 40, de los 50 aproximadamente, el modelo lineal de la comunicación de Shannon y de Weaver, en donde el ruido aparece como algo que distorsiona un mensaje. Tenemos un emisor que está tratando de enviar un mensaje a un receptor y el ruido es aquello que va a distorsionar o que va a deformar el mensaje. Y esa es una manera de entender el ruido, pero una manera más cercana a lo que nos propone Attali sería quizá esto que yo denominé ahí como modelo semiótico o antropológico. Desde esta perspectiva, el ruido lo que hace es señalar fundamentalmente relaciones de poder y procesos de producción semiótica, de producción de significados. Entonces, cuando hablamos de ruido, en realidad no tendríamos que pensar como en los mecanismos que deforman un mensaje, sino que podríamos pensar al ruido como un elemento que dinamiza la cultura. Si ustedes piensan, ¿no? Este juego, por ejemplo, que teníamos acá en México del teléfono descompuesto, en donde se ponían 15 niños y el niño del principio empezaba, le contaba un mensaje al de lado en el oído y así hasta que llegaba hasta el final e invariablemente el mensaje se transformaba. Desde la óptica del modelo lineal de Shannon y de Weaver, lo que ocurre con el teléfono descompuesto es que el mensaje se distorsiona, ¿no? El mensaje se corrompe, por decirlo de alguna manera. Una perspectiva semiótica o antropológica como la que nos coloca Attali, la que nos presenta Attali, pensaría al teléfono descompuesto como una máquina para producir nuevas significaciones. Y ahí, bueno, esto que comentamos acá está puesto de manera gráfica. Ya hablamos del modelo de Shannon y de Weaver, en donde el ruido va a deformar el mensaje. Del otro lado tenemos este modelo más semiótico antropológico de Jacques Attali, en donde en realidad el ruido, los equívocos, las malas escuchas, ¿no? Ah, es que no entendí lo que dijiste, perdóname, ¿no? El ruido tendrían que ser entendidos como procesos en donde se están generando nuevos significados. Y no podía dejar de comentar aquí, evidentemente, el texto de Murray Schafer de Ruidos, ¿no? En donde la idea de Murray Schafer, el autor de este concepto del paisaje acústico, del soundscape, es que todo el estudio del paisaje sonoro debería desembocar en una disciplina denominada diseño acústico, que estaría orientada a potenciar ciertos sonidos, no aquellos sonidos que son confortables, que son agradables, y que debería eliminar pues sonidos que se consideran como desagradables.
a mí en lo particular, pero ya me han dicho, oye, no exageres, no es para tanto, no iba por ahí Murray Schafer. A mí en lo particular, esta parte de la obra de Murray Schafer es la que menos me gusta, ¿no? Cuando se pone más higienista a tratar de limpiar los entornos sonoros en los que vivimos, que sí son caóticos, ¿no? O sea, de repente sí llega un momento en donde el entorno sonoro puede ser abrumador, pero creo que hay un conjunto de implicaciones que Murray Schafer, por ejemplo, pues no está ponderando. Y que sí encontramos entonces en la obra de Attali. Recupero una cita de un texto que les voy a proporcionar a través de, ¿cómo se llama? A través del correo electrónico de una compilación de Bit Ehrman sobre estudios del sonido. Y ahí en ese texto hay un artículo escrito por Paul Carter y yo recuperé una cita porque me parece que va mucho en el sentido de lo que nos está planteando Attali, ¿no? Dice Paul Carter, la escucha activa no es simplemente jerga psicológica. En el contexto de las culturas aurales, evoca situaciones históricas, culturales y sociales en las cuales la escucha surge como dispositivo para crear nuevos símbolos y sentidos. Es decir, no es como ocurre acá en el modelo de Shannon y de Weaver, en donde el receptor debe tratar de decodificar el mensaje, pues más o menos como lo encriptó el emisor, sino que en realidad pensemos a la escucha activa como un proceso de producción de nuevas significaciones, ¿no? Y refiriéndose a los símbolos y a los sentidos, dice, así como estos emergen dialógicamente en el vaivén de malentendidos mutuos, tienen la capacidad para anclar una comunicación diferente. Es decir, esto que poníamos acá en la lámina, ¿no? De los equívocos, de la mala escucha, del ruido, en realidad está vinculado con la dinámica de la cultura, ¿no? O sea, escuchar mal, ¿no? Malentender de repente, pues nos lleva a crear nuevos significados. Hay un locutor, ya no he escuchado últimamente el radio desde que estamos en la pandemia, pero anteriormente acá en la ciudad hay una estación que programa como música del mundo que se llama Horizonte, ¿no? En el 107.9 de FM. Y este locutor, ahorita se me fue el nombre, siempre cuenta una anécdota, por ejemplo, de cómo se creó el nombre de la canción Inagaga da Vida de Iron Butterfly, ¿no? Entonces, la anécdota que él cuenta, que la verdad es que yo no me he preocupado por analizar si es verdad o no, es que en realidad la canción se iba a llamar In the Garden of Love, algo así, y al cuate que se encargó como de poner ahí el nombre a la cinta, andaba pachequísimo, andaba muy ácido, no sabemos en realidad, pero él entendió Inagaga da Vida, etiquetó así la canción y después pues el encargado de mercadotecnia dijo, ¿saben qué onda? No le cambien, este nombre está padrísimo, y así se quedó la canción. Independientemente de si esa anécdota, ¿no? En torno a Iron Butterfly que cuenta este locutor es verdadera o no, a mí me parece pues muy indicativa justamente de cómo todos estos procesos que implican el ruido, que implican la distorsión, pueden ser interpretados también como procesos en donde se están generando nuevos símbolos y nuevos sentidos. Y ya para ir cerrando el día de hoy y para dar chance a la discusión, porque veo ahí algunos comentarios en el chat que creo que valdría la pena recapitular. Cuando pensamos en el ruido para Jacques Attali, creo que tenemos que pensar en un elemento que es central, por lo menos en la dinámica de la música, pero que también podríamos trasladar a otros campos, ¿no? Como podría ser el cine, como podría ser el arte y como podría ser la vida cotidiana en general. Pensar al ruido como una herramienta que dinamiza la cultura, ¿no? Yo traté de sintetizar el planteamiento de Attali en esta esquema,
Si nosotros pensamos, por ejemplo, que el rectángulo más grande, ¿no? Que está como en color mostaza, es la sociedad y la cultura en general, y que la sociedad y la cultura se definen por un conjunto de normas y de metas culturales o de orientaciones de la acción, como dicen los funcionalistas norteamericanos. La música, pues justamente ocurre al interior de ese sistema que contiene un conjunto de normas y de metas. ¿Qué sería la música? Un conjunto de códigos y de gramáticas legítimas, ¿no? Reconocidas por las instituciones, reconocidas por los intérpretes, por los ejecutantes, por los escuchas, que se encargan de organizar el sonido. Pero, y aquí hay una parte que nos vuelve a recordar a la perspectiva de Alan Merriam, sin dejar de entender, sin olvidar que la música desempeña un papel fundamental, va más allá del goce estético, más allá de la dimensión estética. Recuerden que para Talí la música está fuertemente anclada con el funcionamiento de la economía y del poder. Y en ese sentido, entonces, la música crea, legitima y mantiene el orden social. Por otro lado, ¿no? Como cualquier lenguaje, los distintos lenguajes musicales, los distintos géneros, están sometidos a ciertas condiciones internas de desgaste, lo que ocurre, por ejemplo, con el atonalismo, con el dodecafonismo, lo que ocurre con la mayor parte pues, de las músicas de vanguardia a lo largo del siglo XX, pierden su potencial revolucionario, ¿no? Según diagnostica Theodor Adorno, pierden su potencial revolucionario, se convierten en clichés y aparecen del otro lado, ¿no? De este lado izquierdo, ruidos, y aquí vendría quizá la definición que pedía el compañero Joringel hace rato. Aquí vendría el ruido pensado como un conjunto de códigos que van a organizar el universo sonoro y que se van a oponer a la sintaxis que son consideradas legítimas en un momento dado. ¿Qué hacen los ruidos? Pues agreden directamente a los códigos que están establecidos y la dinámica de la propia cultura nos lleva a que eventualmente estos ruidos pasen del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo de la lámina, se convierten en códigos legítimos, en códigos que organizan la producción del universo sonoro. Más adelante van a volver a aparecer otros ruidos y esa es la dinámica del campo de la música según Attali, que insisto, creo que podemos pensar como un modelo, más allá de lo que ocurre en el campo musical, podemos pensar como un modelo para entender cómo es que va cambiando la cultura, si somos consecuentes pues con el planteamiento y con la propuesta que nos hace Jacques Attali con respecto a que la música se va anticipando con respecto a los cambios que se van a verificar en otras esferas de la sociedad. Entonces, pues en apretados 40 minutos, eso es lo que yo tendría que recuperar para cerrar eh, pues esta lectura rápida, ¿no? que les propongo de Attali, insistiendo en que en realidad es muy importante y volvería a esta lámina, porque muchas de las cosas que nosotros encontramos en Feld, que nosotros encontramos en Seeger, también las podemos encontrar en el propio Attali, ¿no? Y cerraría con esto. En primer lugar, el llamado a que nosotros abramos nuestro oído etnográfico a otro tipo de sonoridades, más allá de la propia música, ¿no? En segundo lugar, a que nos animemos a incorporar dentro de nuestro dispositivo etnográfico todas estas otras modalidades sensoriales que están más allá de la visión. Como tercer punto, quizá recuperar, ¿no? Toda la dimensión y toda la reflexión sobre el poder que él hace al momento de considerar una práctica musical y como un, ¿cómo se llama?
como cuarto punto, y creo que sí el punto más interesante, la invitación de Attali a pensar al sonido, a pensar al ruido, incluso a pensar al silencio como categorías relacionales. Y lo dice Brandon Lavelle en un texto muy bonito que se llama Territorios, territorios acústicos, ¿no? El ruido tiene un carácter relacional porque conecta, por ejemplo, a la persona que está hablando con la persona que está escuchando, ¿no? ¿A través de qué? A través de las vibraciones, pero el sonido es una herramienta que permite establecer relaciones sociales, que es un tema que ustedes van a encontrar en Brandon Lavelle, lo van a encontrar lo van a encontrar, por ejemplo, en el trabajo de una colega acá en México que se llama Analida Domínguez, que ha trabajado mucho sobre antropología sobre antropología de los sentidos. Lo van a encontrar en un autor francés que se llama Jean-François Augoyard. Entonces, pues yo cerraría, ¿no? Con estas cuatro pequeñas conclusiones a partir de la obra de Attali, agradeciéndoles nuevamente, pues, por haber prestado, prestado sus oídos, por haber prestado su tiempo, ¿no? Para el desarrollo para el desarrollo de este seminario. Abriríamos un espacio para los comentarios y ya después de eso, si me regalan unos minutos, vemos cómo va a quedar lo de las constancias y pues veamos hacia adelante, ¿no? Cómo le podemos dar continuidad al trabajo que hemos estado realizando. Ok. ¿Hay alguna persona que quisiera comentar algo? ¿Qué le parece el texto? Qué les deja a Talí? ¿Les movió algo? Yo me encontré con el texto hace como 5 o 6 años, 80, 90, 2000, o sea, 40 años después de su publicación, y la verdad es que es un texto que me estremeció mucho, ¿no? Muchas de las cosas que yo había leído me movió muchas cosas, me ayudó a repensar muchas cosas. No sé en ustedes cómo resonó. Tengo por aquí levantada la mano de Janet. Janet, adelante. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero el texto me pareció muy interesante y aparte siento que aporta otras cosas que nosotros a veces como más como teóricos de haciendo esta parte teórica, ¿no? De cómo ver la música, él lo hace de una forma como más poética, ¿no? Como tipo escritor. Y hay algunas cosas que yo quisiera como resaltar precisamente de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice que la música es más que un objeto de estudio, es una forma de percibir el mundo, una herramienta de comprensión, ¿no? Y que dice que toda la vida, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos, está llena de ruido, ¿no? Que la muerte, lo único silencioso es la muerte. Entonces yo creo que son cosas que a lo mejor teóricamente nos ayudan a profundizar más en cómo estamos escuchando lo que estamos estudiando y de qué otra forma podemos hacerlo, ¿no? Abrirnos otros campos de epistemológicos para también, pues tratar bueno, es que no sé si decir teorizar, más bien como de estudiar, ¿no? La música como cultura y qué más podemos hacer, aportar, ¿no? Y cómo ir más allá incluso, ¿no? O sea, más que un texto se me hace como un texto de divulgación más que teórico. No sé, la verdad se me hizo un texto muy interesante y creo que fue muy atinado para terminar el curso. Pues nada más eso, que me gustó muchísimo la forma en la que él expresa la música, expresa cómo podemos escucharle el ruido, cómo podemos escuchar la música y cómo podemos intentar hacer de otra forma el acercarnos a ella y estudiarla. Nada más eso. Gracias. Así es. Muchas gracias, Janet. Este, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, y aquí es donde yo vuelvo a insistir, toda esta idea de Attali, ¿no? De conferirle a la música un estatuto epistemológico, es decir, una herramienta que nos permite entender que nos permite entender el mundo,
de entender que los seres humanos habitamos no todo mundo y no en todas las culturas va a ocurrir, pero que una forma, ¿no? Que tenemos los seres humanos de habitar el mundo es justamente a través de la música. Entonces, la música pensada incluso como la producción de sonoridades pensada como una condición ontológica de los seres humanos, de algunas culturas, como estas culturas que estudió Steven Feld, por ejemplo, que estudió Anthony Seeger, por ejemplo, muchos otros autores, seguramente muchos de los grupos con los cuales ustedes han trabajado, nos habremos dado cuenta de la centralidad que tiene el performance musical. No es que todo el tiempo estén haciendo música, pero sí hay aspectos centrales, ¿no? De la vida de un colectivo, de una cultura, momentos que son fundamentales para mantener la identidad, para construir lazos, ¿no? Las famosas cadenas de interacción ritual que plantea Randall Collins y cómo en realidad todos esos rituales están estrechamente vinculados con la música. Entonces, insisto, en ese sentido, él se está adelantando, ¿no? Algunos años a lo que iba a plantear, por ejemplo, Feld con respecto a la acustemología o a los planteamientos más contemporáneos justamente que piensan al sonido y a la escucha como microepistemologías. Muchas gracias, Janet. ¿Quién más quisiera compartirnos sus comentarios? Hola, hola. Hola, Jorge. Hola, sí, yo quería comentar un poquito de lo que me ha parecido el texto de Attalí. Yo he leído hasta un poco el capítulo el capítulo 3, el de la reproducción, no entero, pero he leído. Y sí, estoy bastante de acuerdo con la mayoría de puntos, entender que la música, aunque no logro ver en este momento cómo podría la música estar prediciendo o estar dándonos pautas para lo que va a ocurrir en un futuro. También me parece bien interesante y un poco lo que me rompe un poco los paradigmas es esa división entre los procesos de reproducción y de repetición y darnos cuenta que lo que nosotros entendemos como la reproducción, la representación solo es una construcción histórica de algo que pasó y no es un paradigma qué sé yo, estático, sino que es algo que se va desarrollando a través de la historia y es necesario realmente entender los mecanismos que ahorita están reproduciendo y repitiendo la música. En este momento en que la música parece que se está yendo a la nube y se está yendo al mundo digital, y parece que está perdiendo su valor porque ahora es algo demasiado transitorio, demasiado masivo y es caótico en realidad. Y me parece interesante que uno empiece a entender eso como dos procesos separados, porque yo nunca lo había pensado así. Siempre había pensado esto, grabar una canción, presentarla, hacer un disco y esa era la verdad absoluta, pero no, es algo relativamente nuevo que viene del siglo XVIII o XIX. Por el otro lado, me parece también bien interesante lo que yo veo, que siempre hay, a pesar de todo, a pesar de que el mercantilismo se come hasta lo más transgresivo, siempre hay una dualidad, una dicotomía, siempre hay una dialéctica, siempre la evolución va luchando entre la música que está fuera del ámbito mercantil y la que ya está en el ámbito mercantil y siempre está, esa dicotomía está haciendo progresar a la sociedad. Entonces me pregunto yo, o sea, ¿qué lucha ahorita se está dando en esta forma de hacer música? Y creo que es necesario estudiar o meternos a estudiar esto, o sea, ¿dónde está ahorita la música transgresiva? ¿Dónde está haciendo resistencia a todo esto que está pasando, a todo este nuevo paradigma que está
que nos está llenando, que está transformando la música, la forma de ver el mundo y está banalizando las cosas. Y la tercera, tal vez yo no estoy muy de acuerdo con Atali, es que ya no exista ritualidad en la música. Me parece que algunas manifestaciones, prácticas culturales, como los metaleros, por ejemplo, Claro. hacen todo un acto teatral en ello y hacen un sacrificio ritual, tal vez simulado, destruyen una guitarra y hacen todo un ritual de esto. No solo los metaleros, tal vez otras manifestaciones, los cumbieros pueden también hacer esto. Y ahí sí no estoy de acuerdo porque existe, aunque la ritualidad, el sacrificio existe, aunque no lo veamos en este momento, tal vez no esté tan mainstream ver esto, pero creo que existe y como es como un mecanismo de resistencia, quizás. Y quizás solo eso es. Y sí, me parece que es un libro que vale la pena volverlo a leer. Así es, Jorge. Haces pues, planteamientos muy interesantes con respecto al carácter profético de la música. No sé, se me ocurriría, ¿no? Haciendo un poco de abogado del diablo, pensar en lo que ocurre a finales de la década de los 90, cuando de alguna manera el formato del CD entra como en crisis, cuando los archivos, ¿no? de las canciones se empiezan a compartir a través de Internet, ¿no? Cuando existía Napster, por ejemplo, cuando existían los torrents y todo ese tipo de cosas. Entonces ya no era ahí como necesario tener en realidad tener como pues tener el soporte físico, ¿no? En ese tiempo todavía creo que estábamos como a muchos años de lo que ocurre hoy, por ejemplo, en el campo pues de lo que anteriormente era la televisión, las plataformas de streaming, ¿no? Que terminaron con o bueno, no terminaron porque los canales de televisión siguen existiendo, pero este proceso, por ejemplo, ¿no? De un consumo más, como mucho más individualizado de la música, en donde yo ya ni siquiera escucho la obra completa, sino que escucho como algunas canciones, ¿no? Un consumo como muy individualizado. Creo que eso sí lo pudimos observar primero en la música a finales a principios de los 2000, ¿no? Y se fue trasladando como a otros campos, como a otros campos, ¿no? Hablando de los medios de los medios de comunicación. Y creo que un poquito es a lo que se va refiriendo a Talino, que los grandes cambios de las sociedades, primero los vamos a encontrar, por ejemplo, primero los vamos a encontrar en el campo de la música y posteriormente en otros medios. La verdad es que ahí pues faltaría como trabajo para ver si efectivamente, por ejemplo, el Star System se constituye en primer lugar en el campo de la música y posteriormente empezaron a aparecer las estrellas de televisión o de cine. O sea, hay cosas ahí que de repente Atalí lanza como de manera muy gratuita que creo que sí merecerían un estudio como mucho más detallado, ¿no? Y con respecto a esta otra parte que tú comentabas, yo creo que también, ¿no? El tema de la ritualidad es bastante discutible. Y ahí un primer problema que tenemos es cómo definimos el campo de la ritualidad. Yo mencionaba hace ratito a Randall Collins y Randall Collins dice, bueno, al margen de todo, nosotros nos vamos a encontrar con que los rituales siempre tienen dos elementos comunes, un foco de atención común y una energía emotiva intensificada. Y creo que es difícil imaginarnos un concierto de rock, un concierto de salsa, de cumbia, del género que ustedes quieran, sin la existencia de esos dos elementos. De tal manera que aunque yo esté, por ejemplo, pagando mi ticket, pagando mi boleto para ir a un lugar, lo que me colocaría justamente no en el campo de la representación, pero por otro lado no dejo de participar en un ritual. Entonces, sí, de repente, aunque él nos dice, bueno, no es como tal no les estoy proponiendo una visión historiográfica de la música, de repente, pues sí nos va proponiendo ahí que hay ciertas cosas que ya se superaron, cuando en realidad ahí siguen estando presentes.
¿Quién más quisiera comentar qué le parece el texto, qué le resonó, qué dudas les deja, desacuerdos, etcétera? Hola, Diana, sí. Eh, yo, adelante. yo quisiera comentar respecto a a los 4 puntos que se mencionan sobre redes de difusión y de producción que conectan espacios y escucha de la música. Ajá, Voy a hablar desde unos avistamientos o como nociones preliminares a un trabajo que estoy realizando en la región de Veracruz, donde se hacen, o sea, estoy investigando prácticas musicales sobre el son tuxteco, pero cómo están relacionadas las relaciones intergeneracionales y la vejez alrededor de estas prácticas, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención estas 4 redes, que son la red sacrificial, la repetición, representación y composición, pero cómo a través de cada una de estas en este ámbito, pues fandanguero o sonero, están articuladas. O sea, está articulado tanto, pues, la red ritual, ¿no? A través de los fandangos, la representación, a través de la música de espectáculo, la profesionalización del ser músico, ¿no? Músico jarocho, pero también en la sociabilidad a través de los fandangos, la composición, que es el disfrute del músico, y también en la repetición, que sí se puede ver, pues, que se empieza como un consumo, digamos, individualizado, una repetición por grabación, se puede detectar como el año, ¿no? Pero además de eso, o sea, yo identifico que estas 4 redes me sirven a mí como para entender que están articuladas y no son excluyentes unas de otras, ¿no? Sino que, pues, en la realidad es que están conviviendo en un sinfín de formas, ¿no? Pero además de esto, yo encuentro que, como estoy viendo las prácticas musicales a través de las relaciones intergeneracionales, me encuentro con 2 elementos que creo pues muy importantes, que son la innovación de las nuevas generaciones, que se relaciona con el punto este de composición, ¿no? Y la apropiación. Entonces, a través de estos dos elementos que serían la innovación y apropiación, articulado con estas 4 redes, puedo entender el cambio social, pero además un cambio generacional, ¿no? O sea, cómo los músicos de antes hacían estas prácticas musicales y cómo los jóvenes ahora las están reproduciendo, ¿no? Pero también cambios en los estilos de vida, ¿no? O sea, cómo los viejos soneros tenían un estilo de vida que se reflejaba a lo mejor líricamente en los versos que cantaban, ¿no? O cómo los cantaban. Y ahora los estilos de vida, cómo están también creando transformaciones en estas prácticas musicales, ¿no? Que a lo mejor aquí se conecta un poco con el comentario del compañero Jorge, ¿no? Cómo pues las nuevas innovaciones o apropiaciones de las generaciones nuevas empiezan a hacer a lo mejor una digitalización de estas formas de apropiación de las prácticas identitarias de los sones, ¿no? Entonces como que ahorita escuchando pues me movió como todo esto, elementos para analizar desde esta propuesta, ¿no? Las transformaciones en las prácticas musicales y cómo apropiarlas yo a lo que estoy observando en estos momentos, ¿no? Y pues eso sería todo y muchas gracias. No, gracias, gracias a ti, Diana, por compartirlo. Una pregunta, Sí, ¿esto tú ya lo habías pensado anteriormente? O sea, ¿ya estabas trabajando con a los soneros con este esquema? ¿O lo empezaste a pensar a partir de que lo leíste? sí, lo empecé a pensar a partir de que lo leí. Yo estaba como observando a partir de los relatos y narraciones el cambio, cómo estoy observando el cambio social, ¿no? Pero lo estaba observando a través digamos, desde lo intergeneracional. Ujú. Pero ya con esta propuesta creo que pues me es útil, ¿no? Para reflexionarlo a partir de las prácticas musicales. No, excelente. Y yo te podría decir que bueno, por lo menos yo no lo habría pensado de esa manera, ¿no? O sea, yo hubiera pensado como órdenes, como redes que en algún momento se traslapan, Mm. pero por lo menos no se me hubiera ocurrido, ¿no? En este momento ver como redes que coexisten
y que permiten entender pues la existencia social de esa música. Entonces, la verdad es que esto que tú nos comentas es como un gran aporte, ¿no? Ya pensado específicamente en una práctica musical, pero además me parece muy valioso que recuperar, ¿no? Esto que también comentaba Jorge, eh, uno de los grandes problemas, me parece, de repente de enfoques que están más como en el campo de la sociología o de la ciencia política, es que de repente son muy deterministas y pensamos a los sujetos como muy aplastados o muy constreñidos por las estructuras sociales, ¿no? Por ciertos cánones estéticos, por ciertas maneras de hacer, cuando en realidad en los intersticios, ¿no? Y cada una de estas generaciones que se aproxima a la práctica de estas músicas, algo le están cambiando, ¿no? O sea, ahí sí hay que tener en cuenta que Attalí pues no tiene para nada en la mente el concepto de performatividad, pero creo que es central y en ese sentido pues Anthony Seeger sí habla de la performatividad, pensar que un componente inherente a cualquier práctica musical es la performatividad, ¿no? Un cambio que se va dando en los intersticios, un cambio microscópico, pero al final de cuentas, pues ninguna interpretación va a ser idéntica a la otra, ¿no? Entonces, más bien yo te agradezco que nos compartas esta reflexión y cómo lo estás vinculando ahora con el estudio de los soneros. Gracias a ti y a ustedes también por sus reflexiones. Gracias, Diana. Hay un par de preguntas aquí en el chat, ¿no? Yoringel decía, me gustaría escuchar los conceptos de ruidos de más especialistas. ¿Alguno de los compañeros nos podría compartir algo sobre el ruido? ¿Quién define qué es el ruido? Y bueno, aquí mencionaban Rafael, ¿no? El comentario de que Stravinsky, más que definir el ruido, menciona que son sonidos en bruto. Ok. Bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario. Sí, Alan. Adelante, Rafael. Bueno, para ampliar un poco más sobre esto porque yo me quedé pensando, claro que él no menciona sonidos, Atala dice ruidos, ¿no? Y se refiere a una sonoridad en general. Y menciona esto con la dinámica de la vida cotidiana. Y luego pensando en